hijas. Tuve la oportunidad de compartir con el pastor Pablo Carvachín en su casa. De verdad que es un anfitrión, bueno, fenomenal. Te da té, te da galleta, te da jugo, te da comida, te lleva, te trae. Una bendición enorme. Hermanos, recomiendo, ¿verdad?, que le visiten. Ahora, yo no sé si él quiera recibir esa visita, pero honestamente es un anfitrión, bueno, fenomenal, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha permitido de conocerle. Su testimonio de verdad es inspirador. Y bueno, quiero dejar entonces con ustedes al pastor Pablo Carvachín en esta noche. Pastor Pablo, adelante. Bien, hermano, gracias Jesús por tus palabras. Es una bendición que podamos ser parte de un equipo que está siendo de bendición a todo Latinoamérica y en el mundo también. Gracias a Dios que Enfoque Global no solamente está en el mundo hispano, sino comenzó especialmente allá en los Estados Unidos, pero está siendo de bendición porque yo también soy parte de Pioneros. Pioneros es una agencia misionera a nivel mundial que tiene más de 3.000 misioneros. Y nosotros vemos qué pasa con un candidato que tiene el deseo de servir al Señor, salir al campo, y no tiene una iglesia que está despierta, no tiene una iglesia que está movilizada, no tiene una iglesia que tiene una estructura para que pueda tener el permanente despertar, para que tenga totalmente una estructura que pueda cuidar de él como persona espiritualmente, integralmente, que puedan velar por él desde la parte económica, que puedan ser una iglesia que tenga contactos a nivel mundial, de tal manera que a donde vaya ese misionero pueda tener, si no está cerca a la familia, por lo menos unos amigos de otras agencias y cuántas cosas más. Por eso, Enfoque Global es de bendición, porque todo este proceso que hacemos, que dura casi un año, más de año, entre año y año y medio, permite toda esta formación. Así que permítame ahora de frente ir al tema, porque no era cuestión de hablar de estas otras consideraciones, pero sí vamos a hablar acerca del animismo, pero para eso yo quiero rogarles que me acompañen en una palabra de oración, para que sea el Señor quien nos guíe en esta noche, tarde para algunos, y de esa manera pues podamos aprender y poder compartir juntos algunas de estas cosas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darte las gracias en esta noche por la bendición de estar en tu presencia. Gracias por la bendición, Señor, de tener estos medios y estos recursos que nos permiten conectarnos de gente de todos lados y poder también compartir temas, inclusive la pantalla, y de esa manera podemos compartir de nuestras experiencias, de las cosas que podemos haber aprendido, estudiado o preparado para esta ocasión. Señor, queremos poner en tus manos en esta reunión a cada uno de mis hermanos y aquellos que estén ingresando en el transcurso de los minutos, y que nos permitas disfrutar, Señor, de este tiempo maravilloso. Gracias por este momento. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando hablamos del animismo, tenemos que ponernos a pensar de que es un tema amplísimo. Miren, yo voy a hablarles del animismo y les aseguro que no les voy a hablar del 1%. ¿Saben por qué? Y ahora a través de la enseñanza ustedes se van a dar cuenta que realmente para poder conocer el animismo tendríamos que sumergirnos no solamente en aquellas cosas que se consideran parte del animismo, espiritualismo, sino aún en las religiones impresionantes que hay en el mundo, como el musulmanismo, el hinduismo y el budismo, y por qué no decir también hasta el satanismo. Hay cosas tan importantes que están allí explotadas en ese asunto. Vamos a ver primeramente en esta noche la introducción a todo este tema acerca del animismo. Mire, vamos a intentar dar un pantallazo de lo que son los pueblos no alcanzados de América. Estaba repasando el día de hoy y realmente, como les decía, por esa razón es imposible que uno les dé un lenguaje completo acerca de esto. Pero el animismo y los no alcanzados en América es justamente el tema que hemos investigado, que ya sé que estaban dando bastantes temas acerca del movimiento musulmán, del movimiento hindú, budista, el mundo del otro lado. Pero nos tenemos que dar cuenta que también aquí en nuestro continente hay gente que no está alcanzada, inclusive hay gente que no está contactada, que no tiene acceso al evangelio aquí en
en nuestro continente. Así que, ¿qué es el animismo? El animismo, como les decía, está metido en todos los temas del mundo y también en todas las corrientes espirituales y en las filosofías, inclusive orientales. Es la creencia que existe una energía vital que constituye la esencia y naturaleza de todos los seres vivos. ¿Noten? Es una creencia de que hay una energía vital, pero que está conectada por toda la naturaleza de todos los seres vivos y hay un vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y aquí ustedes pueden ir asociando a todos aquellos grupos o movimientos o filosofías que hablan acerca de la creencia en los muertos y el culto de los muertos y una serie de cosas más. El ser humano ha sido creado con la necesidad de adorar. Eso nos dice la palabra de Dios, porque el ser humano fue creado con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y el cuerpo se relaciona con el mundo físico, el alma con los seres vivos, con los demás seres humanos nos relacionamos, pero el espíritu Dios le puso al ser humano para que pueda conectarse con Dios y pueda adorarle. Pero desde el momento de que el hombre cayó en el pecado, el hombre distorsionó su mente y todo lo demás de tal manera que empezó con el transcurso del tiempo a adorar. Y por eso, como dice acá, tiene un espíritu al que Satanás distrae, llevándole a adorar personas, llevándole a adorar cosas, o la naturaleza, confundiéndolos para que no conozcan al Señor y por eso los tiene bajo su control, bajo su poder a través de dioses falsos. Distorsiones de Dios, ¿verdad? ¿Saben que en el mundo hinduista hay 330 millones de dioses? 330 millones de dioses son una distorsión de lo que debería ser el único y suficiente Dios y real Dios. Ellos tienen, y esos 330 millones de dioses son una distorsión de Brahma, que también es una manifestación de que ha generado todo lo que existe, distorsiones de Dios, el dinero, por ejemplo, y podemos nosotros empezar a puntualizar un montón de cosas, pero no es nuestra intención pormenorizar esas cosas. Puse dioses falsos con minúscula intencionalmente para no darle atribución a los dioses que no son dioses. Filosofías, como el deísmo. El deísmo cree en Dios, pero cree que Dios creó el mundo y lo dejó abandonado a su suerte. O el ateísmo, que no cree en Dios. Podemos hablar ahí del agnosticismo o del panteísmo, que piensan que todo lo que existe es Dios. Justamente cuando hablamos de una corriente panteísta, estamos hablando de gente que piensa básicamente en el animismo, porque justamente es eso. El animista busca y cree que todo lo que existe es Dios, ya sea la tierra, ya sea el mundo vegetal, el mundo animal, todos los seres humanos, etcétera, la naturaleza, el universo, todo es Dios, inclusive hasta las cosas que se van creando también tienen vida. Vamos a ver eso más adelante. Centrándose en sí mismo con tipos, aquí es otro tipo, unos dioses falsos, filosofía, centrándose en sí mismos con tipos, pensamientos orientales que excluyen al Dios verdadero y personal. El budismo, por ejemplo, que es una religión sin Dios. Cuando hablamos de centrándose en sí mismos, yo también soy psicólogo, y hay corrientes psicológicas que no cristianas sobre todo, que excluyen a Dios de toda la ecuación de lo que es la adoración. Y saben, al desprenderse de Dios buscan que el ser humano tenga solución para todo, que el ser humano en sí mismo se pueda sanar, se pueda auto proyectar. Hay corrientes como la actitud de la salud mental y una serie de cosas que ocurren. La terapia centrada en la persona también es algo de eso que se habla. Hay muchas cosas que se envuelven dentro de esto. Y en otras palabras, el hombre se vuelve en su propio Dios. El budismo, por ejemplo, es una religión sin Dios. Buda no pretendió ser Dios, pero ahora lo adoran como Dios también en muchos lugares allí en el mundo budista, donde he podido tener la oportunidad de estar. Pero es una religión sin Dios, pero vamos a ver más adelante algunas cosas contraproducentes que se han generado después de ya casi 1500 años después que vino Buda, que nació Buda. Deformaciones de Dios, por ejemplo, dicen Dios está enojado, Dios no quiere saber nada con el ser humano, no le importa, está lejos. Si eso fuera verdad, la venida de Jesucristo no hubiera sido posible, no hubiera sido real. Y justamente eso es lo que impacta el corazón de mucha gente a nivel mundial, que el Dios verdadero haya enviado a su único hijo para que pueda morir por nosotros en todo el problema que nosotros hemos tenido. Cuando hablamos del animismo, algunos no tienen ni idea realmente de lo que significa. Otros lo relacionan con las ánimas de los muertos, que
las almas de los muertos y tiene algo de verdad, pero es mucho más que eso realmente. Cuando hablamos del animismo, algunos no tienen ni idea, como les decía, de esas cosas, y la palabra animismo viene de la palabra ánima, que quiere decir alma, que todo tiene alma. Primeramente que alma, pero la idea, transfiriéndola a la corriente, al efecto de lo que es justamente esta corriente animista, es que todo tiene alma, todo tiene vida. Y esto es más o menos una imagen que puede decir que se da a nivel mundial. Esto no solamente está centrado en los países que tienen comunidades indígenas que no se contactan con la civilización, no, está metido en todo el mundo. Ya lo vamos a ver más adelante. El animismo está en todas partes, ya lo estamos mencionando, y hay varias formas de animismo que pueden tener todas o algunas características, temas y prácticas que expresan esa cosmovisión. Alguno inclusive ha mencionado que más que una religión, el animismo es una cosmovisión, es una forma de ver la vida. Cosmovisión, como dice, es la forma como ven el mundo, y esto no puede ser percibido por la superficialidad de una relación nueva o pasajera. Realmente, cuando una persona tiene una cosmovisión diferente y tú le hablas de papa, para aquí en este mundo, quizás si hablamos de papa, y aquí en Perú le decimos camote, que es la papa dulce, uno lo puede confundir, lo puede confundir. Tratamos de hablar, hablando de papa y metes camote, decimos nosotros aquí en el Perú. Pero cuando nosotros no entendemos la cosmovisión de la persona, nosotros le hablamos de papa y él está entendiendo camote. Eso es lo que estoy queriendo decir. Le estamos diciendo negro y él lo está viendo blanco. Le estamos diciendo, es como un daltónico, está en rojo y cree que está en verde. Es terrible esa situación. Su cosmovisión entonces es más que una religión, porque una religión establece comportamientos, pero sobre todo esquemas respecto a lo que se cree y en una manera concreta, pero el animismo es tan amplio que no podría encerrarse en una sola concepto de religión. Por ejemplo, inclusive el hinduismo es muy amplio, pero todavía se puede encerrar porque de cada dios que sale del hinduismo es procedencia de Brahma y todas sus cosas. Pero el animismo es mucho más amplio que eso todavía. Debemos recordar y respetar sus creencias. Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es respetar y reconocer sus creencias para poder introducir la verdad de Dios a ellos. Hay cuánta gente que viene de la selva, de estas comunidades indígenas o de las comunidades andinas, por ejemplo, a las capitales. En el caso de Perú, desgraciadamente, al ser países centralistas y especialmente viendo el desarrollo más en la costa, dejan la sierra, dejan la selva y se vienen aquí y la gente se tiene que tratar de adaptar al concepto del costeño, pero no quiere decir que olvida su esencia, y esa es justamente uno de los grandes problemas, y así debe ocurrir en los otros países latinos y a nivel mundial. Se requiere entonces de paciencia. Sus visiones del mundo no tienen el marco lógico, noten esto, no tienen el marco lógico para nosotros, una mente occidentalizada. Nosotros no somos de Europa, pero ya pues nos conquistó España y toda la corriente nos ha traído ese pensamiento. En cambio, la corriente de ellos no es así, el pensamiento. Para ellos hay un mundo físico y un mundo espiritual. Y estas dos cosas están unidas, no hay separación, noten, no hay separación. Nosotros sabemos que nosotros somos seres que estamos vivos y el que murió ya está con Dios, o está con Dios o no está con Dios, nosotros lo entendemos así, pero para ellos no. El mundo físico y espiritual están juntos, conviven. En segundo lugar, hay una fuerza de vida también en este concepto animista, una fuerza de vida que impregna todo el universo. La idea vital que une a todos los vivos se le denomina Vagara, o Magara, también lo denominan otros, y vincula a otros, a todos, dice, los seres vivos con las almas de los muertos. Noten, esto habla de que no están separados, sino hay algo que los une, y eso lo vamos a observar más adelante también en esa implicancia. Un Dios supremo, tienen este concepto del animismo, creen en un Dios supremo, todos saben que hay un Dios mayor de todos, así como en el mundo inca. Perdonen que les mencione más de nuestra cultura inca, igual también creo que los de México y los aztecas también tenían un Dios principal, igual también la mitología griega y romana también tenían un Dios principal, y después dioses menores. Para aquí el Dios principal era Huiracocha o Viracocha, y después había los dioses menores. El mundo espiritual, dice, tiene un Dios supremo, lejano,
y no se puede conocer personalmente. Por eso tienen que haber las manifestaciones de los dioses menores. Igual también recuerdan, en el mundo griego estaba Zeus, pero los demás estaba Cronos, estaba Ares, estaba Minerva y no sé cuántos más. Aquí está un gráfico que nos puede dar una idea. Hay un dios supremo que lo envuelve todo, hay dioses menores y después de los dioses menores todavía hay vida en todo ser o en toda cosa que existe en el universo. Hay vida en el árbol, no solamente vida vegetal, sino también tiene su espíritu, tiene su alma, hay un espíritu en la montaña. Aquí nosotros en Perú se le llama los apus, esa es la coloquial que ha quedado. Y saben, ese apu es traducido su nombre a Señor. Y en las corrientes del sincretismo religioso que generó el cristianismo católico, por ejemplo, hay el Señor de Uruguay, el Señor de los temblores, el Señor de, no sé, de Huanca, el Señor de los milagros, etc. Cada monte era un apu, era un señor, y en lugar de decir que había un solo Dios, no, si la gente adoraba a ese señor, entonces, bueno, nos hacían problemas y lo dejaron con eso. Y por eso viene toda la deformación que a veces nuestros paisanos y nuestros latinos, hermanos latinos, no entendemos también. El espíritu de la tierra, hay un espíritu en la tierra, hay un espíritu en el leopardo, no estamos hablando de animales, la tierra, la montaña, el árbol, el cielo, y también hay un espíritu que tiene la aldea. No estoy diciendo que esto es lo verdadero, sino estoy diciendo que esto es lo que los animistas creen y conciben. Hay otra cosa importante también aquí, tenemos que nosotros ver que ellos tienen algunos temas especiales en este animismo. Y ellos tienen una vida central en comunidad, ellos viven en comunidad. Miren, aquí el gráfico, hay una comunidad, dentro de esa comunidad hay un clan. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Mulan? Es muy graciosa la que produjo Disney, pero nos da la idea de lo que realmente es. Aunque los que se enojen ahí los chinos, pero el clan no solamente está compuesto por la gente que está viva, está compuesta también por todos los antepasados muertos, eso es lo que graficaba Mulan, y también inclusive por los que no han nacido, que supuestamente ya tienen un espíritu. Todo eso involucra a la comunidad. Y esa comunidad tiene también su propio espíritu, imagínense. En segundo lugar, otro tema recurrente entre ellos es la armonía entre los mundos. Se centran en los espíritus. Por eso siempre hablan. Aquí la gente que vive en la zona selvática del Perú, en lo que es el Iquitos, que tiene frontera con Colombia, la parte selvática amazónica de Colombia, Ecuador y también Brasil, ellos hablan del tunche. Le tienen miedo ingresar al monte, ingresar a la selva virgen por el tunche. Así es el nombre que le da. Para permanecer seguro, la gente debe obtener la bendición del espíritu más poderoso de su tierra. Noten, no solamente tienes que creer en los espíritus, no solamente tienes que agradar a los espíritus, no solamente tienes que estar sujeto a los espíritus, no, sino encima tienes que buscar cuál es el más poderoso de su tierra y a través de ofrendas obtener su bendición. Otro aspecto es que están enfocados en el tiempo presente, buscando controlar el fracaso o el éxito del tiempo presente. Como seres humanos vivientes aquí están preocupados solamente de esto. No se le puede hablar, no conciben el asunto del futuro como algo a lo que ellos pueden aspirar, aunque sí, ellos quisieran al morir no convertirse en un espíritu que hace daño a su gente. Su principal preocupación es lo que está sucediendo en este momento. No piensan en la otra vida hasta que es sobre ellos realmente. Otro aspecto importante a notar entre ellos es que ellos están muy enfocados en el poder. Ellos quieren ver el poder. Y desgraciadamente Satanás está vigente, está presente, como están siendo adorados todos sus demonios allí, entonces él se manifiesta y hace muchas cosas. ¿Recuerdan este endemoniado gadareno? Lo amarraban con cadenas y un montón de cosas más y nada lo podía detener. ¿Por qué? Porque tenía la posesión de toda una legión. Entonces, ellos están enfocados y ven todas esas cosas. Por eso hacen ofrendas al espíritu apropiado, alimentándolo, y de esa manera dicen que lo hacen más fuerte. Y por eso es importante la lucha de poder. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, cuán importante es una relación profunda y la oración por toda la gente que está trabajando en esos lugares evidentemente animistas para que Dios se manifieste y se pueda ver justamente su mano obrar. Suceden cosas que parecen confirmar los poderes de estos personajes.
la magia, la adivinación, los rituales sagrados, las cosas sagradas, los lugares sagrados, las acciones sagradas, las palabras sagradas y los tabúes, muchas cosas que hace que la gente esté pendiente de todos esos detalles. Son muy pragmáticos, muy prácticos realmente. La verdad espiritual y la prueba científica no son importantes para ellos, no están interesados en la comprensión académica, sino en lograr una vida buena y significativa. ¿Qué cosa debería alentar nosotros entonces? Que, por ejemplo, para ir a otros países, por ejemplo, Europa es un país también que tiene mucho de animismo, pero tan secular, tan apartado de Dios, que para ir a hablar con ellos hay que prepararnos no solamente en otro idioma, sino también en cultura para poder acercarnos a ellos. Pero aquí estas personas son muy sencillas realmente. Tenemos que mostrarles que Dios es real a través de nuestras vidas y a través de lo que Dios es capaz de hacer. Transformación y movilización, la movilización pueden ir de un lugar a otro. Entonces, ellos son como casi nómadas en cierto modo. Los espíritus pueden tomar la forma de animales o de las plantas, también eso es lo que ellos creen. Ellos tienen una visión holística de la vida. Los espíritus están influenciados por y en cada una de todas tus acciones y en todo lo que te rodea está los espíritus. Noten esto, por eso ellos viven atados realmente a todas estas creencias que ellos tienen y a todos sus ritos como consecuencia. Invocarla pues ellos tienen miedo justamente a que se le invoque mala suerte y dejar que la mala suerte llegue sobre ellos. A veces también sobre la cosa que se come o al dormir. No tienen paz, no tienen tranquilidad. Son muy particulares, muy particularistas. La gente de los antepasados, los espíritus, los dioses, están atados a su tierra. Por eso ellos defienden una tierra. ¿Se han dado cuenta que eso ocurre muchas veces? Algunas veces se queda en un lado, pero cuando ya no queda, justamente ya se explotó todo lo que había allí, tienen que trasladarse. Pero mientras haya vida, donde pueden ellos subsistir, están atados a esa tierra. Y piensan que hay un espíritu ahí en esa tierra y no los pueden ellos abandonar. Ellos son responsables el uno del otro, como parte de la comunidad, recuerden. Ellos pueden agarrar y decidir, por eso el jefe puede decidir sobre lo que ocurre con tu familia, hasta con tus posesiones. Es interesante que esto es un gran problema, pero también puede ser una gran bendición a un trabajo misionero. Si el jefe de una tribu, tú has llegado y es el hombre de paz, el hombre que Dios está levantando, y él decide darte tierra y libertad para que enseñes y convoca a la gente para que lo hagas, eso se va a dar, ¿sabías? Porque es justamente la persona responsable. Viven también como en constante temor y miedo. El mundo está lleno de espíritus de diferente poder, rango e influencia, y ellos, vamos a hablar mucho más del miedo más adelante también. En este mundo raramente la vida es segura, el mundo es hostil, hay muchos espíritus y son un peligro para todas las personas. Por eso los animistas viven en un miedo perpetuo. Noten, esto es algo terrible. Yo estuve en Calcuta, pero más, ahora que recuerdo, más en Bali, allá en Indonesia. ¿Y por qué Bali? Si bien es cierto que Indonesia es el país islámico más grande del mundo, pero de los 280 millones de habitantes, 200 son musulmanes y se dice que son cerca de 80 millones que son hinduistas. Entonces yo fui al lado hinduista y en el lado hinduista vi más adoración hinduista que en el mismo Calcuta, que es la India misma. ¿Y saben qué? Yo miraba los dioses de estos señores de religión hinduista, porque ellos no eran de la India, eran de Indonesia, y yo estuve grabando casi como 5 minutos, pensé que era templo y eran casas, y esos dioses eran horrendos. Y yo les preguntaba a la gente, ¿por qué tienen que ser tan feos esos dioses? Tan horrendos. Es que tienen que provocar miedo para que la gente le adore. Y esto es lo mismo, eso me hace recordar justamente esto. Ellos viven en un miedo perpetuo, tienen una manipulación constante de sus jefes, de los chamanes y todos ellos. Vamos a ver más acerca de esto más adelante. Y viven con un fatalismo y sin esperanza. Esto es más o menos lo que piensa un apache cuando de pronto alguien muere, que se está convirtiendo en un halcón, un águila, su ser querido. Así que
¿Qué es de la idea de la muerte? Piensan mucho en la muerte y saben que esto es real y existe. Muchos creen que el alma perdura después de la muerte, una vez que el cuerpo se convierte en algo inanimado. El alma viaja a un mundo o un cosmos que garantiza una mayor comodidad y bienestar. Noten esto. Hay algunos que piensan que se convierte en algo inanimado el alma y que viaja por un mundo, por un cosmos que garantice una mayor comodidad y bienestar para esa persona. Pero, por ejemplo, los navajos de Norteamérica o en la Amazonía peruana, se sostiene que estas almas permanecen en la tierra, llegando en ocasiones a convertirse en entes malvados y pueden posesionarse en una persona viva. Note, se piensa entonces que el espíritu, el alma de una persona que ha muerto, no solamente puede vagar, sino puede convertirse como consecuencia en una persona malvada, ya no llegó a ese punto de felicidad, llamémosle así, sino puede posesionarse en una persona viva, atormentándolo y de esa manera atormentando su propia aldea. El alma tiene la obligación de abandonar este mundo, de lo contrario, se convierte en un fantasma condenado a vagar durante el resto de su existencia. ¿Han visto esas películas de terror? ¿Han visto esas películas donde hay almas de muertos, dicen fantasmas, atados a una casa, atados a una tierra? Eso es ese concepto animista. Y eso es interesante. Está ligado en Norteamérica, está en Europa, y no está solamente en las comunidades indígenas, ya sean andinas o selváticas, no sé cómo llamarlas, las que están en otros lugares, pero no solamente están atados, están inclusive en la zona urbana y en la gente inclusive que se denomina culta. ¿Mm? Para que esto no ocurra, los familiares de las personas fallecidas realizan extensos funerales o duelos y duelos en los que se venera a los ancestros para que guíen su alma, ¿no? ¿Recuerdan? Tienen que hacer una serie de cosas para que su espíritu pueda ir y alcance la luz. ¿Recuerdan? ¿Han visto las películas o no? He visto varias. Yo no sé si yo nomás soy pecador y ustedes no lo son, pero yo sí he visto varias películas que me relacionan todo esto. El alma puede abandonar nuestro cuerpo en cierto también estados de trance. Eso es lo que piensan ellos, o después de la muerte. Y esto es lo que nos hace creer el espiritismo. Puede haber un alma que flota, que sale del cuerpo. Si eso ocurre, simplemente la persona murió para nosotros, que somos prácticos en ese punto. Pero lo que pasa es que no es el alma. Ya saben que son los espíritus que les hacen ver cosas y le informan pues a la persona, para que la persona crea que es lo que ha pasado. Para mantener la armonía entre el mundo físico y espiritual y acceder a la fuerza de la vida, tienen que haber, hay algunos tabúes que se mantienen allí ocultos, que solamente tienen algunas personas acceso, pero también hay otros que tienen que ser rituales sagrados, tienen que ir a lugares sagrados. ¿No recuerdan cuando yo veo alguna película sobre todo de los apaches americanos o navajos o todos ellos, se habla de ese es un lugar sagrado donde no se puede ingresar, ¿verdad? Y se tienen que hacer ritos sagrados. Eso está en todos lados. Entonces, esas son algunas prácticas del, del, del animismo. Quiero que se detengan un poquito y miren estas imágenes. Todas estas fotos intencionalmente sacado, fotos de varios lugares. Ustedes pueden ver gente blanca, hoy desgraciadamente no pude aquí, gente afroamericana, no encontré mucho, porque aquí no sabe lo que hay del animismo en el África, ¿verdad? Algunos piensan que de ahí han venido todas esas cosas, no es así, no es así. Esto aquí en la parte superior izquierda hay esos tótem americanos que están en todas esas culturas. Esta chica gringa que está al lado con su esposo o que está vestido de blanco, esos están en la India, pero esos son europeos. El Hare Krishna y toda esa corriente, cómo ha calado profundamente en ellos. Aquí sigue una corriente de musulmanes. Es interesante, yo no sé si ustedes tienen yo tengo un devocional que nos hace leer cada día, aparte del devocional, de la reflexión bíblica, nos hace leer sobre una etnia no alcanzada. Y muchas veces veo las etnias no alcanzadas que están los musulmanes, o los budistas y también los hinduistas, que son de esas religiones grandes, pero se indica que a pesar de que creen en Mahoma, etcétera, continúan con sus ritos animistas. El 50% de lo que he leído tiene que ver con eso. Miren también en Japón.
Ahí tienen al chinito, ahí medio pelado. Hay un chamanismo coreano. Miren, ahí tienen nuestros chamanes aquí a la parte superior. Nuestros digo como si todos fueran peruanos, pero aquí están. También algunos ya de la zona andina. Aquí están estos druidas con este árbol. Aquí estos son ingleses. Aquí estos son de la comunidades indígenas, los que están en medio también. Y hay de todos. Estos los que están abajo, con unos hábitos blancos, son comunidades inglesas. Los ingleses han regresado. Miren aquí al lado, aquellos que están poniendo la mano, esa es una mano en un objeto, creo que se llama el Intihuatana, es un objeto que es un reloj solar que está en el Machu Picchu. Y muchos dicen que ahí hay una energía y por eso van a hacer sus ritos y sus cultos. Y hay de todo. Miren las imágenes. Les dejo para que miren, hay también diferentes ritos, diferentes grupos, pero está en todas partes, está en donde menos te imaginas. Manipular la fuerza de la vida es algo que ellos buscan hacer. Reconocen la existencia de un gran número de espíritus y deidades que gobiernan una tribu, y ellas bendicen o maldicen. Les deben, como consecuencia, atender para que cambien su opinión y actúen mejor con la tribu. Es posible interactuar. Eso es lo que ellos creen, imagínense, que si no le rinden culto van a ir en contra de la tribu. Es posible interactuar directamente con estos espíritus por medio de ofrendas o sacrificios. Es muy parecido a lo que se pensaba también de la mitología griega, ¿no? Por eso es posible interactuar con ellos a través de sacrificios, ofrendas, algunos les dicen sobornándolo. Como les decía, ellos tienen cosas sagradas, tienen palabras sagradas que pueden utilizar. Y para eso necesitan tener personas sagradas que se encarguen de ayudarles. ¿Quiénes son esas personas sagradas? Los chamanes, los sacerdotes, los brujos y participantes también de estos ritos. Hacen también danzas, tienen fetiches, están acompañados con drogas para poder entrar en trance. Aquí en Perú hay una droga que es muy usada por todos ellos que se llama el ayahuasca, acompañados con drogas para eso, y buscan conectarse con los espíritus y ayudar a su tribu o a las personas que los contratan. En Brasil hay un personaje, no sé si seguirá todavía viviendo, porque hace como 20 o 30 años llegó a Perú un supuesto sanador que se llamaba Joao Teixeira. Y este Joao Teixeira es interesante. Él agarraba y con un cuchillo cualquiera hacía operaciones a los ojos, hacía operaciones de diferentes lados, inclusive a alguna parte interna del cuerpo. Y es impresionante lo que hacía. Y yo recuerdo, aunque yo no fui a eso, pero hicieron una entrevista en uno de los canales de señal abierta, muy responsables, hicieron un análisis y después viajaron hasta Brasil para ver que él tiene como una ciudad donde él sana y hace muchas cosas con todas esas cosas, con todas esas personas. Y saben, en esa ciudad, él, en ese como un templo, él agarra y va a una sección de ese templo y comienza el día invocando supuestamente a Dios y le pide a Dios que le envíe los espíritus de grandes médicos. Es interesante que ahí el reportaje dijo que pedía a San Ignacio de Loyola y San Ignacio de Loyola no fue médico y a otros más, pero bueno, solamente se ve que lo están filmando y de pronto llega un momento en que él cambia su cara, cambia su forma y cuando él va a hacer todas sus supuestamente operaciones, ayudar a la gente supuestamente, ellos también enfocaron que en otro ambiente contiguo a donde él hacía todas sus supuestas operaciones, había 30 personas en trance. Entonces, ¿qué es esto? Esto es animismo. A muchos lo llamamos espiritismo, pero el espiritismo es animismo, conjuga todo este aspecto. El animismo como religión, vamos a pensar un poquito ya en el animismo como religión. Sus orígenes no son precisos, son de las creencias más antiguas de la humanidad. Como en el antiguo Egipto ya se hablaba, ellos hablaban de los astros, hablaban de los animales. Recuerdan, ellos tienen a sus dioses como cara de perro, como cara de gato, etcétera, etcétera. El mismo hinduismo, ustedes ven allí a unos dioses de ellos, que por ejemplo hay un elefante, allí yo recuerdo el dios rata, pero todos son expresión de Brahma. Algunos
lo indica como el origen de las religiones y creencias místicas actuales, pues asocia las religiones con el culto a los muertos y cualquier otra cosa más también. Como les decía, está metido dentro del budismo, está metido dentro del hinduismo, está metido dentro del mundo musulmán. ¿Quién pudiera pensar? ¿Quién pudiera pensar? Nosotros estuvimos en Camboya y tuvimos la oportunidad de ir a un pueblo rural para trabajar con algunas personitas ahí que tenía la obra en misionero, y por ahí vimos un templo budista. Y conversamos con el misionero que hablaba el idioma y le preguntamos si sería posible conversar con el sacerdote budista. Y él, regresando, pasamos por allí, le preguntó y le dijo con todo gusto. Muy amable el sacerdote y nos respondió todo lo que podía preguntarle. Le preguntamos una cosa, ¿Camboya es budista? Sí. Y frente al palacio del rey de Camboya, el día anterior nosotros habíamos estado viendo una manifestación inmensa de gente que estaba adorando a una imagen de un dios como africano, de raza negra. Y él decía, eso no es budismo, el budismo no adora a ningún dios. Eso tiene que ver que ellos creen que este dios es un personaje de ellos y lo adoran, pues no. Es interesante. Como les digo, esto puede ser considerado como forma de filosofía que influye y se encuentra en numerosas religiones, que trata de explicar los misterios espirituales y manifiesta una postura o disposición emocional hacia estos misterios. Les gusta mucho estas cosas. Creen en la existencia de una serie de deidades con las que se podía interactuar, y también consideran estos elementos individuales como formas de manifestación de un único Dios, prácticamente inalcanzable para el resto de los mortales. Por eso, ellos no pueden invocar a ese Dios, sino tienen que trabajar con los espíritus nada más. Su ubicación en la actualidad. Estas regiones están situadas al sur del Sahara, se llaman subsaharianas. Este es casi a la mitad del continente africano, y para abajo están justamente la mayoría de personas de raza negra, y para encima están la mayoría de raza ya aria, blancos, muy blancos también los marroquíes, y hay muchos que son de nuestro color realmente. A veces nosotros pasamos desapercibidos, hay de todo allá en Marruecos. Y en esta zona subsahariana hay mucha gente que vive justamente allí. Así que también aquí me está tapando esto. Recuerden, Oceanía, Australia, en Australia hay muchísima gente todavía que vive dentro del mundo animista. En América, nosotros tenemos todo lo que es, ahora subsiste en el territorio americano, algunas regiones donde hay todavía comunidades indígenas que no están, contactadas, o sea, no tienen acceso, no se ha llegado. Aquí en Perú hay una comunidad llamada Mascopiro, por el sur de Perú, casi en conexión, a veces casi con una parte de Brasil, y ellos no quieren tener contactos, y cuando la gente se ha acercado, inclusive yo recuerdo haber visto un reportaje, un helicóptero tratando de acercar, y ellos empezaron con sus lanzas a querer atacarlos. Bueno, estoy aquí, los no contactados, pero no los no alcanzados. Los no alcanzados son aquellos que todavía no tienen suficiente evangelio allí, y como consecuencia, algunos ni siquiera tienen ni un poquito, totalmente, 0%, algunos tienen algunas personas ahí intentando llegar a ellos, en ciertos territorios de Oceanía, América y el sudeste y el centro de Asia. Pero como les decía, al estar metido en todo, está en todo el mundo realmente. Vamos a hacer un comentario aparte. Antes de este comentario aparte, yo quiero pasarles un video, que lo voy a recortar un poquito porque es largo, es un curso de animismo, que lo pueden encontrar ustedes también en internet, pero justamente yo voy a pasar la parte que específicamente quiero que ustedes noten. A ver, voy a levantarle el volumen, en orden. Listo, y ahí va. Me dicen, por favor, si está saliendo bien el audio, ¿ya? Es un video de nuevas tribus.
Estos eran los Taliabu, escondidos en una isla remota de Indonesia Oriental, aislados de la cultura nacional por causa de las montañas, la jungla y el mar. Estos eran los Taliabu, pero, aunque eran fieros e independientes, eran esclavos del temor. Eran un pueblo fuera de control, siempre agitado, siempre huyendo. Steven y Maria Lonetti, junto con Darío y Kayla Palmer, entraron en la vida de estas gentes con el propósito principal de enseñarles sobre el Dios de la Biblia. Esta no fue una decisión repentina. Habían afinado sus habilidades transculturales con años de preparación en técnicas avanzadas de aprendizaje del idioma. No habían venido para reemplazar el pensamiento tribal con las ideas occidentales, más bien introducían una forma de pensamiento radical, una forma que resulta extraña para todas las culturas del mundo. Durante 4 años observaron, escucharon y aprendieron. Era crucial que comprendieran la manera en que los Taliabu entendían las cuestiones fundamentales de la vida, las preguntas sobre el origen, el propósito y el destino. Lo que aprendieron de las creencias tradicionales de los Taliabu, la forma en que se introdujo la Biblia y el impacto que este nuevo mensaje tuvo en sus vidas, constituyen el núcleo de esta historia. Tradicionalmente los Taliabu eran animistas, creían que el mundo entero estaba gobernado por seres espirituales. Los espíritus tenían el poder para impartir riqueza y sabiduría o para condenar a una persona a la pobreza. Podían impartir larga vida o matar a un niño. Desde la cuna hasta la sepultura, los espíritus gobernaban todos los aspectos de su vida. Como resultado de esta forma de pensar, los Taliabu manipulaban los espíritus, tanto para provecho personal como para protegerse contra los problemas. Una vez que descubrían la manera de manipular a los espíritus, el secreto se transmitía de generación en generación. La manipulación se hacía en diversas formas. Hablaban palabras de poder, utilizando encantamientos y mantras para lograr lo que deseaban. Yo estaba quemando el bambú que estaba creciendo demasiado cerca de la casa. El fuego se propagó más allá de lo que yo esperaba, lanzando chispas muy cerca de nuestro techo de paja. En cuestión de segundos, nuestro vecino llegó corriendo. Pensé, se va a quemar la casa. Necesitaba una manera de detener el incendio. Nuestros ancestros nos enseñaban a obtener poder de las piedrecillas blancas. Encontré las piedras y dije palabras poderosas que podrían atraer la lluvia o un fuerte viento. Luego soplé. Esto produciría una barrera para detener el fuego. Las palabras de poder se utilizaban en cada aspecto de su vida. Los Taliabu también trataban de manipular a los espíritus por medio del engaño. Si la magia no funcionaba para sanar a un niño, el padre creía que los espíritus demoníacos estaban tratando de tomar posesión de la casa. Entonces, él cambiaba la puerta de entrada para confundir a los espíritus. La idea era que los espíritus no pudieran encontrar la puerta y así dejarían en paz a la familia. Si eso no funcionaba, toda la familia se iba, arrastrando consigo al niño enfermo. Decían, el demonio no sabrá dónde buscarnos. Si los espíritus no se dejaban engañar, los Taliabu intentaban apaciguarlos. Si un hombre desmontaba el terreno para plantar un jardín y olvidaba hacer la ofrenda apropiada, algún miembro de su familia enfermaría y moriría. Sus amigos dirían, no cumpliste con las ofrendas, ahora te tienen en sus garras. Nosotros aprendimos esto en carne propia, cuando desmontamos el área que utilizaríamos como pista de aterrizaje. Había muchos enfermos en aquel tiempo y culparon la construcción de la pista de haber hecho enojar a algún espíritu. La gente pensó que no habíamos tenido las precauciones apropiadas para apaciguar los espíritus antes de desmontar la tierra. Una mañana nos asombramos al ver cestas de ofrenda a lo largo de ambas bandas de la pista de aterrizaje. Parecía haber más de 100 cestas, todas ellas puestas ahí por los Taliabu para mantener contentos a los espíritus. Muchas cosas estaban prohibidas para los Taliabu. Alimentos que no podían comer, palabras que no podían decir, lugares a los que no podían ir. Romper un tabú era provocar un espíritu y eso sería necio. Era primordial mantener a los espíritus apaciguados. Por otra parte, existían medidas de protección que uno podía tomar para protegerse contra los espíritus dañinos. Tanto los jóvenes como los ancianos envolvían sus cuerpos con cuerdas, llevaban amuletos para obtener el poder protector. Los hechizos que contenían una medicina extraída del cuerpo de un chamán muerto eran los más poderosos de todos. Cuando un chamán muere, se toma fluido de sus ojos o vello de su rostro y se pone en una botella de aceite. Habiendo hecho esto, el poder del muerto, su poderosa magia, con toda seguridad le pasará a usted. Cualquier maldición contra usted no tendrá efecto.
Cuando usted extraña a una persona, verá cómo el enfermo cobra vida. Pero el precio de ese poder protector resulta muy alto. Produce esclavitud, posesión demoníaca directa. Recuerdo la primera vez que vi a Kala, un candidato a chamán. Fue atado con cuerdas para mostrar su identificación con el chamán y los espíritus demoníacos que estaban sobre él. De su cuello colgaba una pequeña botella, su medicina para poder y protección. Vimos el amuleto colgante y las cuerdas de atadura como símbolos gráficos de la esclavitud de su alma. Estuve enfermo durante más de un mes. No podía comer. Clamé pidiendo que algún espíritu me socorriera. Vi a un hombre vestido de blanco que caminaba hacia mí. Lo vi caminar hacia mi interior. Lo sentí dentro de mi cuerpo. Oí su voz en mis oídos. No comas pescado, me dijo. No te acerques a las mujeres. Había muchas cosas que no debía hacer. Me hice cortes en los dedos para comprobar que este espíritu estaba dentro de mí. No sentí dolor alguno. Había un jovencito que estaba en cama agonizando. Toqué su frente e inmediatamente fue sanado. Fue entonces que mi gente comenzó a depender de mí. Las palabras de poder, el engaño, el apaciguamiento, las medidas de protección y finalmente la posesión demoníaca directa eran formas de manipular el mundo espiritual. Aunque estas formas de manipulación eran practicadas por todos, para los asuntos más graves los Taliabo dependían de sus expertos para formar un enlace con el mundo espiritual. Tanto el sanador como el chamán tenían sus propias áreas de especialidad para los tiempos de crisis. El sanador se encargaba del bienestar físico de la persona. Era ya avanzada la noche cuando escuchamos a una mujer que nos llamaba a la puerta. Mi niña está enferma, dijo. Se estremece y su cuerpo está caliente. Perdió el conocimiento, apúrense. La mujer estaba desesperada. Tomé el manual de cuidados médicos y la seguí en la oscuridad de la noche. Cuando llegamos, escuché un terrible gemido que no provenía de la niña. Cerniéndose sobre el cuerpo desmadejado de la niña se encontraba una mujer con una capucha, balanceándose como una serpiente, exhalando encantamientos. Se detenía únicamente para escupir sobre el cuerpo inerte. Cuando alguien enfermaba, me llamaban a mí. Yo era quien los sanaba. Juntaba hojas en la selva para utilizarlas como medicina. Invocaba a los maestros espirituales para que vinieran a mí y entraban en mí. Cada uno de ellos tenía su propia voz distintiva. Me decían cómo vencer la enfermedad. Luego yo decía las palabras mágicas y escupía nuez betel sobre el cuerpo para transferir mi poder sanador. Cuando la sanadora terminó, se me permitió atender a la niña, que estaba enferma de malaria. Mejoró rápidamente y en el curso de unos cuantos días el incidente quedó en el olvido para la familia Taliabo, pero yo no pude olvidarlo. Para los Taliabo, el lazo más poderoso con el mundo espiritual era el chamán. La tarea del chamán era guiar a su gente, lo que hacía utilizando conocimientos especiales impartidos por guías espirituales. Aprendimos nuestras artes secretas de nuestros ancestros, los grandes chamanes de los primeros tiempos. Hemos visto cómo los espíritus imparten poderes a una persona para que pueda comer fuego sin quemarse, para beber veneno sin que les afecte. Los espíritus vinieron a mí en la forma de un pariente o amigo muerto. Me decían cuáles eran los mejores lugares para cazar y pescar, las medicinas adecuadas para sanar a los enfermos, los encantamientos que había de decir y la magia funcionaba. Luego los alababa, los convertía en guías. Pero si no cumplía todas las órdenes que me daban, me decían que los Taliabo moriríamos. Desobedece y morirás, me decían. Teníamos miedo, de modo que ordenábamos nuestras vidas conforme a las ordenanzas de los espíritus. Cada mes aparecía una nueva luna en los cielos. Si había algún problema o enfermedad, batíamos los tambores, pedíamos bendición. Hacíamos esto para que nuestra gente no muriera. Me buscaban a mí para encontrar la salida a sus problemas, pues la muerte los asediaba como una plaga. Así que los Taliabo pasaban la vida buscando el poder para escapar de la pobreza, la enfermedad, el temor y finalmente la muerte. No obstante, su frenético deseo de escapar tan solo los sumía más profundamente en la esclavitud, y a fin de cuentas, la muerte los agobiaba. Los Taliabo estaban convencidos de que sus chamanes les habían fallado, ya que no habían refrenado la muerte,
ni tampoco habían encontrado la vida. Estaban aprisionados en las garras de los espíritus a quienes temían, atrapados en un sistema que había fallado. Un anciano se hizo eco del clamor de muchos cuando dijo: somos como personas en un cuarto oscuro, donde no hay luz. Los Taliabo habían perdido la fe en sus creencias tradicionales. Los Palmer y los Lonetti habían venido a compartir un mensaje, de modo que reunieron a la gente. Había llegado la hora de presentarles la Biblia. Es importante entender que en cuanto al reino espiritual, Este video está en internet, lo pueden ver completo si gustan. Ponen el animismo y es uno de los primeros que aparece, es una conferencia. Pero bueno, es importante, es maravilloso lo que dice, que los Taliabo eran animistas. Y esto pasa cuando el sacerdote, cuando el jefe de la tribu, cuando la misma chamán se convierte. Qué maravilloso, ¿verdad? Toda la tribu se había convertido. Y nosotros tenemos experiencias también de tribus completas que se han convertido aquí en el Perú, por lo menos, yo de los que yo conozco un poco más. Pero bueno, hablando del comentario aparte, voy a tratar de respetar el horario que me han dado. La mayoría de ellos, dice, están llenos de temor. Y puede ser a lugares, árboles, ríos, pueden ser los espíritus que dominan esos lugares, a los extranjeros. También los extranjeros tienen miedo, la forma en que los miren, u objetos simples como dinero o algún cuchillo que encuentren cerca de su casa. Muchos adoran a sus antepasados, familiares ya muertos, y creen que las personas que mueren se convierten en espíritus y que viven y que son capaces tanto de ayudar como también para dañar a los que están todavía vivos. Sus temores son basados en sus creencias, que es su cosmovisión, y nosotros tememos a lo tangible, aunque también las presuposiciones pueden llevarnos a temer algo irreal, pero ellos sí le tienen temor a eso que no debería ser, pero al estar poseídos por esos espíritus, pues los espíritus les hacen vivir no solamente así, sino también parece que les hacen ese daño. Morir y convertirse en un espíritu malo y hacer daño a la familia es una de las grandes cosas que ellos no quisieran. Que les hagan daño, que un brujo o un chamán los acuse de alguna culpa o problemas, es terrible. Yo estaba conversando con una persona que trabaja con los Ashénincas. Ashénincas es una comunidad indígena aquí todavía no alcanzada. Los Ashánincas son alcanzados, pero los Ashénincas no. Y ellos, por ejemplo, cuando uno ve el arco iris, uno dice, qué lindo, ¿verdad? Después de una lluvia. Para ellos, el arco iris es un demonio. Esa es la forma. Ahora, miren, ¿por qué les he puesto a persona que es de la tierra? ¿Ya? Indígena quiere decir que es de la tierra, por si acaso. No debe ser un insulto. Nosotros somos, en cierto modo, indígenas también, porque somos de esta tierra, de cada uno de su tierra. Eso quiere decir ser indígena. Y este personaje, prácticas que obstaculizan. Imagínense hay un convertido de esa etnia y de pronto llega y va a predicarles el evangelio vestido de esa manera. ¿Abre puertas o cierra puertas? ¿Los identifica? El gran problema justamente es cuando nosotros no conocemos la cultura y cuando pensamos que tenemos que cambiar esa cultura. Cuando la cultura tiene algunas cosas que ofenden a Dios, cuando la cultura tiene algunas cosas que tergiversan el concepto de Dios, uno tiene que corregir. Pero ¿por qué el sistema tenemos que atacarlo? No podemos. No debemos llevar el evangelio, debemos llevar a Dios, debemos llevar a Cristo y no llevar una cultura nuestra. Y eso es lo que ha pasado en el pasado en muchos países por influencia de algunos hermanos que con buen amor, con buen deseo han querido hacer bien, pero con esas cosas han hecho daño muchas veces a las culturas locales. El temor de enojar a los espíritus que les hagan daño, esto obstaculiza. Ellos tienen justamente mucho temor y por eso tienen temor de recibir a las otras personas. Romper con sus antepasados, eso es algo terrible. Romper con la familia es algo terrible. Para nosotros, en la cultura occidental más individualista, bueno, los latinos no tanto como los americanos y europeos, los europeos más todavía. Nosotros todavía respetamos mucho la familia. El licor, tiene mucha gente, como casi se podría decir, adicta, desgraciadamente, y eso no les permite también al hacerles ver que eso no es positivo, ¿no? La idea que hay un Dios, la manifestación del poder de Dios. De nosotros, ¿qué cosas hay? Cosas que obstaculizan el trabajo con ellos. Por ejemplo, ese cambio de vestimenta debe ser ofensivo a la gente.
la impaciencia del misionero y de la iglesia enviadora. Noten esto. ¿Cuántos tiempos se demoraron esta familia misionera para poder hablarles de ellos del Evangelio? Si tomaron atención, decían 4 años, hermanos, 4 años callado la boca, 4 años observando, 4 años aprendiendo, 4 años conociendo la cultura, porque cuando tú vas una semanita, 2 semanitas, piensas que conoces ya algo, no, conoces, si ustedes conocen la cebolla, conocen solamente la cáscara de la cebolla, la piel de la cebolla y sobre todo la piel que está seca, no conoces nada. Y a veces tiene muchas capas, por eso hay que conocerlo. Los misioneros que han hecho un buen trabajo con ellos, son misioneros que han estado con ellos por años antes de trabajar, conocer su cultura, conocer su idioma, hablar de una manera natural. El mismo Hudson Taylor, misionero en la China, tuvo 2 etapas, una etapa donde él era inglés, y hablando con ellos, hasta que en una segunda etapa él se volvió como un chino. Bueno, aunque era blanco, no podía ser igual que el chino, pero este misionero tuvo algo especial en su segunda fase que llevó a casi 40 millones de chinos a los pies de Cristo. El desconocimiento de la cultura, estrategias inadecuadas. No podemos trabajar como trabajamos en la zona urbana, como trabajamos en otro país con la gente que viene de esas tribus. Con respeto tenemos que trabajarla. Y si no tienen Biblia, hay una gente que dice, qué bonito, qué bonito, qué bonito, estás años ahí y no tienen la Biblia, no tienen ellos fundamento directo, solamente repiten lo que tú les dices, y porque no tienen la Biblia en su idioma, no tienen gramática. Traducir la Biblia al idioma de un pueblo de esta naturaleza puede demorarse de 20 a 30 años por lo menos, y encima analfabetismo, hay que enseñarles todavía de acuerdo a su idioma todas esas cosas. El animismo en la Biblia, no voy a ahondar todo esto, pero recuerdan ustedes Raquel cómo se hurtó los ídolos que tenía su padre. La idolatría tiene que ver con justamente identificar a un Dios a través de ese objeto. Y hay muchos casos allí, en el caso también de José con el pueblo de Egipto. Y bueno, Egipto ahí justamente todas esas referencias bíblicas, cómo se sacó a cada una de esas manifestaciones de poder, porque justamente Moisés hizo 10 plagas para hacer ver que cada uno de esos dioses no podía contra el Dios único y verdadero. Dentro de las leyes del Señor que le dio a Moisés están prohibidas las prácticas animistas, las prácticas espiritistas. El animismo probablemente consultaba a los muertos. El animismo probablemente comenzó poco después del gran diluvio, según algunos investigadores que piensan. Y ciertamente después también de la Torre de Babel. Bueno, así también recuerden ustedes en el libro de Hechos cuando Pablo es llevado al Areópago, a la colina de Marte. Tuve la bendición de estar en esa colina de Marte y ver, impresionante, ver cómo lo que Pablo vio en esos momentos y qué lo impulsó realmente después de visitar todos esos lugares, es decir, después de estar dando vueltas por aquí, señores atenienses, he visto que ustedes somos religiosos, ¿no? Son muy espiritualistas, adoran a todo, tienen el Dios de todo, e inclusive tienen un altar al Dios no conocido, a ese Dios no conocido que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les vengo a presentar. Entonces, ellos eran politeístas, tenían un Dios para cada cosa. En vez de adorar al Dios del universo, ellos estaban involucrados en la adoración a los espíritus, aplacando su supuesta ira. Y ese es el concepto de los dioses griegos. Otros creen en un Dios creador, sol, cielo, Huiracocha, tienen un concepto que no se ha borrado de sus mentes. Y eso ocurre muchas veces con nuestra gente. Por eso tienen que conocer la Biblia. Hay muchos hermanos que van a la iglesia, son fieles, aman al Señor, pero no son pocos, no les gusta leer la Biblia. No les gusta, no tenemos hábito en la lectura. Y por esa razón, a veces cualquier cosa nos distorsiona. Mire, yo vengo de una familia, mis padres, los dos son de la zona andina de Perú, ¿no? de Ancas, para los que son peruanos. Y ellos tenían allí en la casa, yo recuerdo, tenían al pie de la escalera para ir al segundo piso, tenían 2 cabezas de calaveras. Y allí se tenía que nosotros le poníamos una vela. Y mi papá decía que eran los señores que cuidaban la casa, que cuidaban el negocio, imagínense,
De eso también hemos venido nosotros. Y muchos también están en la ciudad, en la capital, y siguen con su mismo concepto, solamente que es algo de la familia, muy de la familia. Hay gente que adora a la madre tierra, le llama a la madre tierra un árbol, un animal que tiene poder, y creen que traen enfermedades, catástrofes, y a su favor debe ser ganado con el sacrificio, ya sea de animales o de seres humanos. Aquí en el Perú, yo vivo en Arequipa, a 1000 kilómetros al sur de Lima, y hay un volcán que se llama Ampato, y este volcán, este nevado, se encontró en ese nevado a un cuerpo momificado de una adolescente. Se piensa que tendría entre 12 a 14 años, y se le llamó la momia Juanita. Esto se puede ver aquí en los museos, aquí en Arequipa. Y ¿qué dijeron los arqueólogos? Que justamente tiene que haber sido, porque estaba muy bien envuelta, tiene que haber sido un sacrificio para calmar probablemente a ese Apu. Los caníbales. Allí en el África hay muchos caníbales, en Oceanía también. Comen la carne de la persona que se le ha rendido, la persona que han capturado. ¿Por qué? Porque creen que su espíritu va a pasar a él que lo ha vencido, y de esa manera va a ser más fuerte. Los sacerdotes, brujos y guardas, shrines, presiden la mayoría de los ritos en esos lugares, también buscan el favor del espíritu, y a menudo es el jefe de la tribu que hace todas estas cosas. Bueno, ya son las 7:02. Solamente termino con lo que dice el libro de Romanos capítulo 1. ¿Recuerdan? Que cuando la gente quiso detener la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que existía un Dios, un solo y único Dios, y como consecuencia Dios permitió, al rechazar esto, en la creencia en Él, y empezaron a distorsionar sus conceptos, sus mentes, y vinieron todas las nefastas actitudes y todas las prácticas que nos muestra el libro de Romanos capítulo 1. Bueno, hermanos, amplio el tema, como les digo, y esto no es ni el 1% de lo que realmente es el animismo, si lo vamos viendo en cada lado. Pero bueno, ya hemos pasado 1 hora, y si tiene alguna pregunta, algún comentario, o quiere complementar algo, o quiere que se le aclare algo, con gusto, en la medida de las posibilidades, recuerde. Sí, pastor, muy interesante el tema. Entonces queremos abrir el espacio para que los hermanos puedan colocar sus preguntas en el chat, o como siempre hacemos cada jueves, usted puede utilizar la dinámica de levantar la manito, y cuando nosotros veamos allí le vamos a pasar para que usted pues haga la pregunta o el comentario que quisiera hacer al pastor Pablo Carbachín. Bien, por aquí veo la hermana Noelia Condori, pastor, tiene una pregunta por el chat. Ella pregunta: tengo un amigo panteísta, ¿cómo le puedo predicar el evangelio? Ajá. Primeramente una de las cosas que hay que entender primeramente es guardar respeto por su postura. Hay que aprender a respetar. Hay algunas personas que a veces ofendemos de inmediato a una persona. Por ejemplo, perdón, solamente pequeño paréntesis en esto. Cuando yo llegué a Arequipa, aquí, hace casi 30 años, una estrategia que hacían nuestros hermanos era prepararse en ver y demostrar a la gente cómo su iglesia evangélica era mejor que la iglesia católica. Y eso era una pelea. Hay un término tosco y grosero que se menciona aquí en Perú, yo no sé si los demás lo pueden conocer. ¿Cómo puedo mentarle la madre a alguien, nombrarle a su madre, y después querer que esa persona todavía te escuche y te entiende y acepte? Es eso más o menos lo que se hacía. Ahora, eso es lo que les estoy mencionando hace un momento. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a él sin guardarle el respeto? Tenemos que guardarle el respeto, entender cuál es su concepto. Pero tenemos que nosotros aprender a demostrar que realmente nuestro Dios es un Dios sobre todos los dioses, y es el único y suficiente y verdadero Dios. Y es el gran problema con el cristianismo muchas veces, que no sabe demostrar, por ejemplo, que Dios es real y existe. Si tú no puedes demostrarle a una persona sin la Biblia, porque la gente viene a decir,
tú me traes tu Biblia, tú me traes tu Biblia, supongamos tu Biblia, qué bonita tu Biblia, y aquí la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es... Sí, pero yo no creo en ese Dios. ¿Cómo le puedes demostrar sin la Biblia que Dios existe? Hay maneras, ¿no? Viendo el mundo, tiene que haber habido alguien que lo haya hecho. El materialismo y la generación espontánea es una locura. ¿Cómo? De la nada, es más lógico creer que hay un ser superior que hizo todo lo que existe, que de pronto todo apareció de la nada. El panteísta cree que todo es Dios. Entonces, primeramente tenemos que enseñarle que hay un Dios. Tiene que entender. Una segunda cosa, tiene que entender también que la Biblia es creíble, es una herramienta sobrenatural y hay forma de cómo comprobar que la Biblia realmente también es palabra de Dios, con evidencia interna, pero ellos no van a creer la evidencia interna. Ellos quieren la evidencia externa. ¿Cómo? A través de haber subsistido, a través de 1600 años que se escribe la Biblia, 40 escritores en 3, y un montón de cosas que ahorita no vale la pena ni mencionar, pero hay muchísimas formas como extrabíblicamente se puede mostrar que la Biblia también es palabra de Dios. Entonces, te da la posibilidad, no va a creer definitivamente, te da la posibilidad de creer que existe un Dios sobre todos los dioses, y es el verdadero Dios. Segundo, que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, cuando él ve, sí, y sobre todo las profecías, las investigaciones, las pruebas, las cosas de la ciencia que se corroboran, la ciencia, muchos le meten mucha, maldicen en cierto modo muchos cristianos a la ciencia, y no es así. La ciencia, la verdadera ciencia se complementa, por eso el apóstol Pablo dice la falsamente llamada ciencia, porque la ciencia verdadera, los primeros investigadores científicos de los siglos pasados partían de una premisa: hay un Dios que creó lo que existe, entonces hay que investigar lo que ha puesto Dios. Partían con esa premisa. Entonces, con posibilidad de creer en ese Dios y con posibilidad de que esa Biblia es un libro realmente sobrenatural, entonces recién puede la gente escuchar. Si tú de frente simplemente vas ridiculizándolo y no entendiendo su concepto, entonces nunca te va a oír. El panteísta cree que todo es Dios. La planta es Dios, el animalito es Dios. Hay gente que dice, yo veo a Dios en el canto de un ave, ¿no? ¿Se han dado cuenta? ¿Han escuchado eso? Y esa es la poesía. Suena lindo, suena bonito, pero ese es un concepto que viene justamente de toda la corriente oriental que nos ha invadido. Bueno, algún día se podría tratar justamente ese tema del panteísmo. Sí, señor. Pastor, el hermano Elías Castillo, le voy a pedir que esté prevenido por allí. Hay otra pregunta también en el chat, entonces voy a hacer la pregunta del chat y luego le voy a dar el pase al hermano Elías Castillo para que esté preparado después de esta pregunta. La pregunta dice si entonces podemos decir que el animismo también está presente en el espiritismo, Hare Krishna, religiones tribales, nueva era, satanismo, etcétera. Totalmente de acuerdo con usted, hermano. Totalmente de acuerdo. Está dentro de eso. Está dentro de eso. Es más, es aquello que lo origina, solamente que esos son nombres que nosotros le hemos dado en estos últimos 200 años, probablemente. Pero esto viene ya, estamos hablando de que algunos piensan que después del diluvio vinieron todas estas cosas. Y toda la aberración con la Torre de Babel y todo lo demás. Y ahí por eso Moisés, Dios le dice que está en desacuerdo, que se adoran a los muertos y que se invoquen los espíritus, y la magia y la brujería, todas las cosas ya venían de esos tiempos. Recuerden que son los espíritus, y el espíritu mayor es Satanás. Cámbiale de nombre nada más. Rimó. Exactamente. Bien, el hermano Elías Castillo tiene una pregunta. Hermano Elías, adelante. Saludos, buenas noches. Gracias, hermano Pablo, por su exposición. Bueno, lo que es una de las cosas que he logrado entender, que el mismo se mete está vinculado a muchas religiones en todo el mundo y creencias. Mi pregunta es de que cómo o qué amenaza
obviamente, pero ¿qué amenaza real esto representa al pueblo evangélico cristiano? Digo esto porque obviamente los tiempos han cambiado y vemos, y no solamente aquí en un país, en El Salvador ha pasado, sino que he visto en todo el mundo de que muchas iglesias han cambiado su doctrina, que se creían cristocéntricas y han salido con otras cosas. Entonces, como vemos que todas estas creencias o filosofías se están metiendo dentro del pueblo evangélico cristiano. Entonces, este tipo de pensamiento que amenaza real presente y cómo se puede, digamos, detectar antes de que se convierta en algo grave. Qué buena pregunta que has hecho, hermano Elías. Qué buena pregunta, porque eso me da pie para hablar de lo siguiente. En primer lugar, como tú has dicho, hay muchas iglesias que están cambiando su teología. Perdona que me voy a tomar un poquito más de tiempo respondiéndote la pregunta. Juan Calvino decía que en teología no hay originalidad. Interesante, ¿no? En teología no hay originalidad. ¿Y por qué decía esto? Tenemos una Biblia que ya está, parece para él hace 1500, 1600 años, y ya se habían investigado. Así que darle una originalidad a lo que es teología, no hay. ¿Por qué? Porque está ahí expresado. Ahora, lo que hay es una falta de escrutinio, de investigación correcta, y eso hace daño al pueblo evangélico. Ese es el gran problema. Por eso el apóstol Pablo nos va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, ¿no? Que el término trazar viene de una palabra del contexto de arquitectos o ingenieros que diseñan planos para edificaciones, podemos decir. Imagínense, yo he visto caerse algunos edificios allá en, creo que Corea o China, vi algún reportaje. ¿Y por qué? Porque estuvo mal diseñado, y en algún momento eso ya no resiste, ya no resiste. Entonces, si una iglesia y un pueblo cristiano se basa y tiene algunas pequeñas desviaciones. Miren, recuerden que al inicio el cristianismo bíblico estaba ligado al cristianismo denominado ahora católico, ¿no? Entonces todavía no estaba el catolicismo, y como consecuencia fue como una pequeña línea muy, muy cercana, pero a medida que fue yendo el tiempo se fue abriendo más y más y más, y ahora podríamos decir que es irreconocible, ¿verdad? En muchos aspectos. Gracias a Dios que hay muchos movimientos, yo creo, católicos, que están volviendo a la palabra y que ya no se identifican o no quieren ser denominados católicos, pero ahí están, ¿no? Pero gracias a Dios, lo importante no es que se llamen con una denominación evangélica, sino que sigan a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos identificar? La misma Biblia nos dice que hay un don, ¿verdad? Un don de poder discernir los espíritus, y también hay la capacidad de poder discernir cuando una persona está enseñando algo negativo. ¿Cómo podemos prepararnos? Aquí en Perú se utiliza mucho el dólar. Yo sé que en El Salvador también. En otros países no necesariamente. Pero se utiliza mucho el dólar. Y nosotros hemos aprendido a reconocer el dólar, su textura y una serie de elementos que se mencionan. ¿Por qué? Porque ya nos han dado muchas veces algún billete falso. Y bueno, dicen que en el Perú hay unos buenos especialistas haciendo estos billetes falsos de todo tipo. Entonces, pero ¿cómo tú conoces mejor el billete falso? Entrenándote, conociendo el verdadero. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Primero, muchos cristianos son cristianos que no son bíblicos. Perdonen al que lo diga así, hermanos, perdonen si se ofende a alguno, pero muchas iglesias evangélicas son dogmáticas, igual que la católica. ¿A qué le llamo dogmáticas? Solamente aceptan lo que ha dicho el pastor tal o pastor cual, lo que le enseñaron en el seminario, lo que le enseñaron en el instituto bíblico, inclusive lo que le enseñaron en la iglesia. Supuestamente que la iglesia tiene una doctrina correcta, sana, algunos lo llaman fundamentalista, y a veces, bueno, no voy a entrar en ese terreno, pero
yo también soy profesor de teología, soy rector del Seminario Teológico Bautista aquí, y yo enseño el curso de Introducción a la Teología. Y cuando enseñamos Introducción a la Teología, enseñamos que hay 4 tipos de teología. La teología bíblica, la sistemática, la teología histórica y la teología práctica. Perdónenme que me tome más tiempo en esto, pero para que tengan la idea de por qué justamente digo que hay algunos que son dogmáticos. Porque, ¿saben qué es lo que más se estudia en un seminario o instituto bíblico? Casi siempre es la doctrina de la teología sistemática. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, etc. Y está bien, hay que estudiarlo, pero la teología básica es primeramente ir a la Biblia. Y directamente tú a la Biblia. Yo tengo, perdonen que mencione lo que voy a decirle. Desde que conocí a Cristo a los 17 años, ahora con 59 años, le doy la vuelta a la Biblia una vez al año mínimo, y antes de conocer a Cristo ya me había leído casi toda la Biblia. ¿Qué cosa quiere decir? Que en estas 40 y tantas veces que me he leído la Biblia, ¿de dónde? Yo cuando fui al seminario, aquí en Perú hay un lenguaje que se dice papaya. ¿Papaya? ¿Por qué papaya? Facilito. ¿Por qué? Porque ya me había leído la Biblia que ya como 3 veces. ¿Me entienden? Entonces, cuando tú tienes base bíblica, entonces tú puedes decir, esto no me huele bien, esto no me parece, como que no armoniza. Tienes en tu disco duro, tienes la base de datos, entonces no camina porque no está allí. Tú reconoces, y eso es la teología bíblica. Es como ingresar a la Amazonía, a la selva, imagínate, y tú empezar a acomodar, allí a descubrir los diferentes plantas. Es diferente cuando tú vas de frente a la teología sistemática, ya lo tienes todo como un vivero, ¿verdad? Como un huerto, en un vivero, ya todo ordenadito, pero no has visto todo el proceso de cómo procesar. Aquí la Biblia dice que Dios es un Dios todopoderoso, el Shaddai, el Olam, el Jehová Rafa, etcétera, ¿verdad? Y tú vas viendo ahí, tú mismo, inclusive sin un curso de teología básica, ya conoces. Por eso cuando llegué al seminario, facilito fue para mí. ¿Por qué? Porque yo tenía ya la base de la Biblia. Y ese es el gran problema en el mundo cristiano del día de hoy. Vamos solamente, vemos los temas, vemos solamente la teología sistemática. No estoy de acuerdo no estoy en desacuerdo con la teología sistemática. La enseñamos. Es más, yo enseñé todos los cursos aquí de teología sistemática en el seminario en los primeros años. Pero primero es la base bíblica, la exégesis bíblica, en el contexto, y no alegóricamente, sino lo que dice el texto. El texto, porque un texto fuera de su contexto sirve para pretexto. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Y con esto termino esta partecita. Cuando tú ves una telenovela, supongamos que ves telenovelas, y ves de 100 capítulos, y de pronto ves el capítulo 45, y miras el capítulo 45 y te parece bonita la novela, pero y piensas que tal cosa, que puede ser así, que puede ser así, y te imaginas cómo puede terminar. Pero totalmente alejado de la verdad cuando tú ves los 100 capítulos, ¿cierto? Imagínate, pero si tú ya viste los 100 capítulos y tú ves un capítulo, te das cuenta, esto era así, y esto va a pasar. Yo tengo mi hija, la última, tiene 20 años, 20 años, y yo recuerdo, a ella le gustaba ver mucho perdón un ratito que se está yendo ya la batería. Ya de la señorita joven, ya ahora inclusive hemos visto, creo que el año pasado nuevamente, y se divierte porque ella empieza a cantar todo el diálogo, y todo se lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque la ha visto un montón de veces. Eso pasa cuando tú vas a la Biblia día tras día, cuando haces de la Biblia tu alimento espiritual. Imagínense, uno dice, pero ya la has leído 40, 50 veces, ¿para vas a leer a la Biblia nuevamente? Es que la Biblia es palabra de Dios. Y palabra viva, ¿me entienden? Bueno, ya no voy a sustentar de eso porque ustedes lo saben, pero ese es el gran problema, hermano, que no somos bíblicos, somos dogmáticos, y eso es el gran problema del liderazgo. Claro que es un poquito más a veces, yo he visto iglesias yo estuve en una iglesia de las Asambleas de Dios predicando una vez, y me dijo, pastor,
Está bien, queremos que usted nos presente lo de enfoque global, queremos tratar ya, pero nosotros estamos predicando de cada capítulo de la Biblia desde que comenzó la iglesia. Miren, esta iglesia es maravillosa. Y estaban, creo que en el libro de Segunda de Samuel o Segunda de Crónicas, por allí, y yo tenía que predicar de un capítulo que él me dijo, con gusto, pastor, con gusto. Qué maravilloso. Una iglesia que avanza así, entonces tiene base bíblica. Y cuando alguien le dice algo, dice, no, 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 ¿qué pasa? Eso no me parece bien. Por lo menos, dice, no me huele bien. Espero que haya respondido su pregunta, hermano Elías. Sí, gracias. Y es tremendo ver, porque hace un par de semanas veía un video ahí en internet sobre en Puerto Rico, si más no me recuerdo, en República Dominicana, de que, o sea, ahí el cambio era de un pastor, por ejemplo. O sea, y él decía, no, miren, hemos creído esto por todo este año, estamos equivocados y desviándose para otro lado. O sea, y es bien tremendo esa parte, ¿verdad? De que, claro, no sé al final si él se quedó solo, ¿verdad? Ya no vi el final, pero sí es bien tremendo que a veces afecta los líderes. Imagínate ahí el pastor de esa iglesia diciendo que habían estado equivocados, ¿verdad? Y que esto era lo que debía. Entonces, y entramos aquí y le creían, ¿verdad? Adorar a los pastores, pero sí es tremendo esto. Gracias, hermano. Sí, pastores hay que tener mucho cuidado con eso. Hay grupos que están viniendo del extranjero, hay inclusive se denominan iglesias cristianas, ¿ah? Y a mí me están invitando a cada rato, un pastor me invita. ¿Y para qué? Para ir a algunos estudios supuestamente bíblicos. Y yo la primera vez que entré a ese grupo, por deferencia, tanto me invitan, y apareció un pastor de supuestamente años y dijo, yo siempre he sido así, pero saben, ahora que he escuchado al pastor tanto, me ha cambiado la vida, etcétera, etcétera. Y entonces, que te ha bendecido, que te ha ayudado, y está bien, pero que te ha cambiado tu forma de pensar, entonces, o no estabas en la fe, o ahora qué pasó, ¿entiendes? Y a veces este factor, hermano, ¿entienden esto? ¿Factor money? Sí. A veces es eso, a veces es eso. Bueno, no sé si tienen una pregunta, Sí, si quieren algo más. Sí, pastor, hay dos preguntas más y yo creo que con esas dos ya podemos cerrar. La primera la hace el hermano Héctor Molina. Él pregunta, ¿cuál es la importancia para un obrero que están en el campo saber acerca del animismo? Wow, claro. Es importantísimo. Perdonen que mencione, nosotros en Pioneros le pedimos a un misionero que sale al campo que lo primero que haga en sus primeros 2 años, si fuera posible, es aprender el idioma, y cuando hablo de la cultura estamos hablando de toda su cosmovisión, que implica justamente este animismo. 2 años, te pedimos, dedícate a eso. Pero saben, las agencias, las iglesias se desesperan. Está 2 años y no ha ganado a nadie para Cristo, dice. Hermano, está aprendiendo. ¿Cuántos años estuvieron estas dos parejas? 4 años. Imagínense, ¿qué les diría a sus iglesias? Pero en 4 años empezaron a trabajar y pasaron el tiempo y toda la tribu convertida. Hermano, ¿qué? A veces uno va y de frente empieza a hablar y choca y hace daño a la cultura, etcétera, y después inclusive son echados de la comunidad. Pero lo estaba haciendo en el nombre del Señor. No, hermano, hay que ser prudentes. El Señor nos enseña a ser prudentes. El Señor llevó a los discípulos, no los llevó de frente de el primer viaje por Samaria, pero los llevó por Samaria. Hay que aprender cultura e idioma sobre todo. Relaciones amicales con ellos. Comer lo que ellos comen. Que es una ofensa que tú estés allí y estés comiendo otra cosa. Una vez estuvimos en un entrenamiento para líderes indígenas y no, estaba muy cerca a la plaza de armas a la plaza principal de una ciudad, porque estaban en un lugar de una agencia que trabajaba con comunidades indígenas. Pero te daban unas comidas diferentes, pues no son las comidas que normalmente uno está acostumbrado a comer, pero eso es justamente, tienes que tener con un corazón sencillo. El Señor nunca despreció comer lo que ellos comen y disfrutar lo que ellos comen, entenderlo de esa manera. Cuando ellos y esto están observando, hermano,
Te están observando por si acaso. Dormí como ellos duermen. Y me metieron al lugar, estaba igualito que todos. Bien, pastor, hay una última pregunta. Dice, ¿qué puentes se pueden usar para llegar a un animista? Disculpa la pregunta nuevamente. ¿Qué puentes se pueden usar para llegar a un animista? Qué maravillosa pregunta que me hacen. Hay un curso que se llama Perspectivas. Y francamente, hermanos, si llegan a tener la oportunidad de llevar el curso de Perspectivas, llévenlo. Es lo mejor que yo he estudiado para comprender todo esto. ¿Me entienden? Es un curso amplio. Tiene unas lecturas de más de 1000 páginas y un montón de preguntas y trabajo que hacer. Y entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les dije que me agradó esto? Porque justamente el tema, Perspectivas no hace que un profesor enseñe todo. Ellos agarran y piden a un maestro que enseñe solamente un tema. Y el tema que me pidieron a mí que yo desarrolle, investigue, es el tema de puentes de amor. Justamente a la pregunta que ha hecho la hermana. ¿Qué puentes? ¿Qué puentes? Y justamente algunas de las cosas que les estoy mencionando tienen que ver con puentes. Aprender su cultura, aprender su idioma, vivir como ellos, comer como ellos, vestirse como ellos. Ya les mencioné como Hudson Taylor, primera etapa, muy poco resultado, pasó a la segunda etapa y se vistió como un chino, y allí 40 millones de chinos vienen eso. Aunque no va a ser muy fácil, pero la gente cuando te ve identificándote como ellos, ¿sabes qué va a pasar? La gente te va a amar, porque lo intentas. Yo recuerdo, en uno de esas lecturas se habla, no recuerdo ahorita de una persona, de un misionero, que había trabajado en África, pero vino a trabajar en la sierra de Ecuador, en la zona andina de Ecuador. Y en la zona andina de Ecuador dice que no había luz en ese pueblo donde él estaba viviendo, donde estaba trabajando. Y él fue a un negocio, a una casa que vendían pues víveres, ¿no? Y solamente te alumbraba con una vela la mujer, y había gente allí, y él se vestía hasta con, nosotros aquí en Perú se le llama ojotas, no sé cómo le llaman en otros lados, estos zapatos que solamente tienen como trenzas, y son de cuero, o de resto de llantas de autos. Y él dice que ingresó, justamente me estoy moviendo para pararme, y se ingresó, y cuando ingresa, saluda en el idioma quechua de ellos. Y cuando la mujer que le atiende el negocio le dice, buenas noches, mister. Él se ofuscó, dice, pero ¿por qué me dices mister? Estoy con nosotros llamamos poncho, no sé cómo le llaman, como una túnica que se pone encima de la camisa y el pantalón. Estaba con un sombrero, y encima ya inclusive él decía que ya había agarrado la forma de hablar en el quechua. ¿Y por qué me dice mister? Y insistió tanto, ¿por qué me has dicho mister? Porque él quería identificarte con ellos. Y la gente lo amaba a esta persona, y le dijo, bueno, ¿sabe qué? Aquí la gente que trabaja en el campo normalmente tiene una postura. La gente que está trabajando, cultivando, cosechando, es medio encorvado, no es erguido. ¿Usted es una persona así? No, bueno, y él podría quizás fingir caminar así, pero su naturaleza era andar muy erguido, y encima era alto, pues, ¿no? Y hay otros ejemplos también ahorita que podría mencionarles, pero es maravilloso. Tener relación con la gente, amar a la gente verdaderamente de corazón. La gente lo percibe. La gente percibe cuando tú eres sincero, cuando lo estás amando verdaderamente, o cuando eres hipócrita. ¿Me entiendes? Solamente lo estás haciendo por congresarte con ellos. Ellos lo perciben, hermano. Ellos no son tontos, no importa de qué cultura sean. Y cuando ellos nos ven así, saben, hermanos, lo saben en el corazón. Lo saben en el corazón. Qué maravilloso es estar en una casa de una persona así, ya sea en la sierra, nosotros le llamamos en Perú aquí en la sierra, en la zona andina o en la zona selvática,
o en algún pueblo sencillo, donde el piso es de tierra, donde el agua corre ahí frente a la puerta de la casa, no importa. Cuando la gente te ve tratarte con sinceridad y con amor, esa gente te abre el corazón. Yo recuerdo haber estado en un pueblo hace como 4 horas aquí de Arequipa, íbamos a predicar, y llegábamos, y cómo nos atendían, hermano. Pero teníamos que dormir en unas pieles de oveja, no tenían colchones, y dormíamos contentos, nos íbamos, y el lugar teníamos que ir le llamamos trocha, los caminos que no están asfaltados, y la gente valoraba mucho eso. Bien, pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche y gracias por este tema que usted ha traído, que realmente es un tema que solamente tocamos la superficie, como dice usted, no entramos a las aguas profundas, pero realmente ha sido bueno e inquietante para seguir investigando acerca de esto. Qué importante se hace poder conocer cultura, la cosmovisión y también cómo poder alcanzar a aquellas personas que están pues en estos lugares donde todavía no han tenido acceso al evangelio, y conocer si hay animismo, cómo interactúa el culto en esos lugares es muy importante. Así que gracias, Pastor Pablo. Le voy a pedir al hermano Josué Villanueva, que es de El Salvador y es facilitador de Enfoque Global en Centroamérica, que pueda orar por el Pastor Pablo Carbachín para despedir esta reunión hoy en Jueves Misionero. Sí, muchas gracias, Jesús. Vamos a orar por Pablo para que el Señor lo siga utilizando. Solo quería hacerte una pregunta, Pablo. Si nos vuelves a recordar el nombre de la etnia, me parece que está en Perú, que tú dijiste que todavía no son alcanzados, y vamos a orar especialmente por ellos, ¿verdad? Los no contactados son Mascopiro. 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 Ok, lo voy a escribir aquí para que no se me vaya a olvidar. No solamente no son alcanzados, no están contactados. ¿Esto es en Perú? Sí, y parece límite también con Brasil, pero por lo menos se sabe que están en todo el margen de un río, y el río Urubamba creo que es. Wow, no, yo no sabía eso, ¿verdad? Pensaba más que estaba más por el lado de Brasil, no sabía este dato, pero podemos orar, hermanos, para unirnos en esta oportunidad, para orar por esta etnia no alcanzada, Perdóname, no Josué. contactados, como dicen. ¿Sí? Perdóname, José, ya como se nos acabó el tiempo, en Perú nomás, solamente la idea de Perú, yo sé que en México hay muchísimas etnias más porque es un país más grande, pero en Perú nomás son aproximadamente 67 etnias. De las 67, 37 están alcanzadas. Hay 30 todavía sin alcanzar. Dentro de esas 30 están los Mascopiro, ¿no? Nosotros tenemos un plan como pioneros para alcanzar a 10 en los próximos años, pero hay por lo menos 30, en Perú solamente. Imagínense en toda la región. Colombia, Wow. Brasil, hay muchos. Muy bien, de verdad que no sabíamos ese dato todavía, nos ha abierto más nuestra mente, nuestro corazón para orar por estas etnias, ¿verdad? Y como tú decías, lo que me impactó es cómo estos misioneros van y se toman el tiempo para entender la cultura, para poder predicarles el evangelio, hermanos. Necesitamos esa paciencia y esa sabiduría de Dios. Y vamos a orar por Pablo y también por esta etnia, los Mascopiros, como representación, ¿verdad?, de las casi 30 etnias que no han sido alcanzadas en el Perú. Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad. Señor, venimos delante de ti, Señor. Gracias por este jueves, Señor, misionero, donde tú nos has hablado nuevamente acerca de tu obra, Señor, acerca de la necesidad que hay en muchas partes del mundo, pero no solamente en otras partes lejanas, sino que aquí en Latinoamérica, Señor, aquí cerca de nosotros, cerca de nuestros países, todavía hay etnias que, Señor, que no han sido alcanzadas. Y primeramente quiero darte gracias por la vida de Pablo, por esos ministerios en donde está trabajando y esos planes que ellos tienen para alcanzar a estas etnias allí en Perú y en otras partes de Sudamérica. Señor, sabemos que también hay etnias en Ecuador, en Brasil, en otras partes que no han sido alcanzadas, que no conocen de ti. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte especialmente, Señor, por los Mascopiros, Señor, que son una de las casi 30 etnias que
no han sido alcanzadas en el Perú. Señor, muchos lugares que todavía no han recibido este mensaje del Evangelio. Te pedimos, Señor, por obreros para estas regiones, Señor, para que puedan llevar el Evangelio y encarnándote a ti, Señor, con ese amor, con esa paciencia, Señor, de ir y meterse y vivir con ellos, aprender de sus costumbres, aprender de su cosmovisión, Señor, para que encuentren esa llave en la cultura, para que encuentren ese punto de contacto para poder presentar el glorioso Evangelio, Señor, que tú nos has traído para salvación. Te pedimos para que esta etnia, Señor, muy pronto pueda tener obreros entre ellos y que también puedan ser traducidas las escrituras a estas etnias, Señor, y utilízanos a todos los que estamos acá. Y en esta hora nos estás utilizando, Señor, para orar, para interceder por esta etnia, Señor. Tú los conoces, dónde viven, su región específica, Señor, sus costumbres. Y nos unimos en oración para que tú puedas utilizar, Señor, a muchas personas para orar, para ir, para aportar, para que otros obreros también puedan ir, Señor. Y si en tu plan está que alguno de nosotros, Señor, que estamos en esta reunión, podamos ser usados directamente para alcanzar estas etnias, Señor. Queremos ponernos a tu disposición, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Señor, para que tú nos uses para llevar este evangelio a las personas no alcanzadas, Señor. Gracias por esta noche, gracias por la exposición de Pablo, Señor, que nos ha introducido a este tema tan fascinante y tan retador, Señor, de estas religiones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú lo sigas bendiciendo y cada uno de los que hemos estado en esta reunión, Señor, que nos bendigas. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Todos pueden tomar un tiempo para despedirse del pastor Pablo. No, pastor, muchas gracias por todo. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hasta luego, pastor Pablo. Dios le bendiga, pastor. Saludos. Gracias. Te bendiga, Jesús. Dios le bendiga, hermano Pablo. Gracias, Alma, Sergio. Gracias. Dios le bendiga, hermano Pablo. Dios le bendiga. Igualmente, hermano. Que Dios le bendiga. Hermana Ruth, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Daniel, que Dios te bendiga. Saludos por casa. Lidia también. Una muy buena explicación. Gracias. Que en la tarde estábamos jugando con Lenny. ¿Dónde se metieron? Saludos, hermana, que Dios le bendiga. Chao, Mary. Amén. Amén. Chao. Bendiciones, hermanos. Hermano Pablo, un gusto, un saludo desde La Paz, Bolivia. Un abrazo, hermano. Señor lo bendiga. Qué gusto, qué gusto. Vamos a ir por La Paz ya en enero. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, y le siga usando. Un abrazo. Gracias. Hermano Pablo, Dios lo bendiga. Saludos desde Huánuco, Perú. Oh, qué bueno. Peña, de Pico. Bendiciones, hermano Pablo, desde Tacna, Perú. Muchas bendiciones. Ya, hermana Alejandra, qué gusto. Sara, ¿no? De Amén. Sí, amén. Gracias. Te bendiga. Gracias, hermana. Hasta luego. Pastor Pablo, muchas gracias. Su explicación es muy, muy buena y es gratuita, no nos cuesta nada. Nos explica muy bien. Muchas gracias. Gracias a Dios. Hay que aprovechar, hermano. Hay que aprovechar las personas que están participando. Sí. Amén. Dios le bendiga, hermano Pablo, desde Villahermosa, Tabasco. Ya, hermana Ruth, que Dios le bendiga. Ven. ¿Verdad? Por los mexicanos, hay muchas etnias ahí todavía por alcanzar. Sí, amén, mucho. Dios le bendiga, hermano Pablo, de El Salvador, le saluda. Gracias, Jonathan, que Dios te bendiga, hermano. Mucho gusto. Igualmente. Dios le bendiga, pastor. María Isabel. Ya, hermana Rosa, que Dios te bendiga. Gracias. Amén, gracias. Sí, Pablo. Chao, Daniel. Hermano Pablo, bendiciones desde Veracruz, México. Gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Gracias. Desde Veracruz. Veracruz, México. Muy hermoso todo lo que dijo. Dios le bendiga. Y siga adelante. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, pastor, bendiciones. Ahora sí cerramos. Que el Señor le bendiga. Un gusto verle, saludarle y bueno, seguimos en contacto.
Saludos a Mario. Gracias por todo tu esfuerzo. Con gusto. Hasta luego, pastor. Josué, también por ahí estabas. Creo que ya salió, creo que ya se fue. Y ya se borró de mi cara ya. Sí, señor. Bueno, bendiciones. Buenas noches. Saludos. Bye, bye. Saludos, buenas noches. Chao, hermano, que Dios le bendiga. Gracias por atender. Ya nos vemos otro día. Chao, Marieta. Chao, prima. Chao, saluda a Carlitos.